Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta conferencia de hoy, que es parte del ciclo de conferencias semanales que tenemos en agosto dentro del marco del mes de la ciencia. El día de hoy tendremos resonancia magnética cardíaca multiparamétrica. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar al conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos al máster Sergio Manuel Solís Barquero haber aceptado nuestra invitación para impartirlo. El máster Sergio Solís Barquero se graduó como licenciado en Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica en la Universidad de Costa Rica. Continuó sus estudios obteniendo un máster en investigación biomédica con especialidad en cáncer en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Gracias a una beca otorgada por la Universidad de Costa Rica a través del empréstito del Banco Mundial para el Mejoramiento de la Educación Superior Pública. Actualmente está cursando un doctorado en Medicina Aplicada y Biomedicina en la misma universidad, gracias a una beca de la Fundación Carolina en convenio con la Universidad de Costa Rica. Su investigación se enfoca en la adquisición, procesamiento y análisis de imágenes cardíacas, así como en el desarrollo de técnicas multiparamétricas para el diagnóstico de enfermedades cardíacas por medio de la resonancia magnética, sin la utilización de medios de contraste. Además, ha trabajado en proyectos de investigación para el desarrollo de técnicas de profusión por resonancia magnética en otros órganos como el cerebro, el vaso y los riñones. Su investigación se desarrolla en el Laboratorio de Imagen Biomédica del Departamento de Radiología de la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Es miembro de prestigiosas sociedades científicas internacionales, como la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética para Medicina y la Sociedad Europea de Radiología. Además, es profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto tener con nosotros al máster Solís Barquero y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes, don Walter. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias por el espacio. Antes de comenzar mi charla, me gustaría enseñarles una fotografía del campus aquí en la Universidad de Navarra. Yo trabajo en este edificio que está aquí, que es la Clínica Universidad de Navarra, o CUN, como se le conoce, pero nuestro campus tiene una distribución bastante curiosa, y es que al cruzar la calle tenemos lo que es el hexágono o la Facultad de Medicina, y justo al otro lado tenemos el Centro de Investigación Médica Aplicada CIMA. Esto permite, evidentemente, crear un ambiente en donde la academia, la investigación y la clínica pues conviven en el mismo espacio, y eso también pues nos permite ser uno de los centros referentes en España, en Europa y en el mundo de investigación biomédica. Para empezar mi charla, entonces, lleva por título Resonancia magnética cardíaca multiparamétrica. Vamos a desgranarla un poquito para entender mejor qué es esto de la resonancia magnética cardíaca multiparamétrica. Resonancia magnética es una técnica de imágenes del cuerpo humano que utilizamos obviamente para generar imágenes de nuestros tejidos, nuestros órganos, utilizando este aparato que vemos por aquí. Cardíaca hace referencia a que hoy solo vamos a hablar imágenes del corazón. Sin embargo, este aparato se puede utilizar para generar imágenes de todo el cuerpo humano. Y multiparamétrica, porque las imágenes que vamos a hablar hoy permiten medir muchos parámetros, y estos parámetros evidentemente pues facilitan el diagnóstico de ciertas enfermedades que afectan el corazón. Entonces, para esta presentación voy a empezar explicando un poquito cuáles son los principios de adquisición de imágenes por resonancia magnética, pasando a cuáles son las secuencias que utilizamos para adquirir imágenes cardíacas,
Luego vamos a hablar de las técnicas multiparamétricas, terminando con cuáles son las enfermedades entonces del corazón que estas técnicas nos permiten diagnosticar. Antes voy a empezar con lo que es la historia de la resonancia magnética, y es que la resonancia magnética en realidad es una técnica bastante reciente. Fue hasta el 2003 que se les otorgó a Paul Lauterbur y a Peter Mansfield el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto cómo podíamos utilizar la resonancia magnética para generar imágenes. Sin embargo, la historia ha sido un poco egoísta y no fueron estas personas las que descubrieron la resonancia magnética para hacer imágenes del cuerpo humano, sino que fue otra persona la que propuso esta máquina, que es este señor que vemos en esta fotografía, el que hizo la primera resonancia magnética, y su nombre es Raymond Damadian. Sin embargo, a él no se le reconoce con el Premio Nobel de Medicina, y fue él también el que hizo la primera imagen por resonancia magnética en un humano, y que curiosamente también aparece en esta imagen un corazón. Y fue en esta, pues, el inicio de lo que veríamos en el tiempo con el desarrollo de la resonancia magnética. Por ahí de 1977 se empiezan a hacer las primeras imágenes de resonancia magnética en humanos, y unos años después empiezan a aparecer los primeros usos para diagnosticar enfermedades del corazón. En el 94 hay un hito muy importante, que fue la aprobación del uso de medios de contraste basados en gadolínio por la FDA en Estados Unidos. Esto permite que se empiecen a desarrollar nuevas técnicas, por ejemplo, el realce tardío para identificar lesiones en el miocardio en el 99. Después aparecen otras técnicas que permiten ya cuantificar otros parámetros en las imágenes cardíacas. Por ejemplo, en el 2004 se desarrolla la técnica MOLI para hacer imágenes cardíacas. En el 2010 estas técnicas ya se empiezan a validar para cuantificar, por ejemplo, fibrosis en el miocardio, y unos años después ya empiezan a aparecer las guías que incluyen este tipo de imágenes en los protocolos de resonancia magnética cardíaca clínica. Y es hasta 2017 donde aparecen ya las recomendaciones clínicas del uso de técnicas paramétricas que nos permitan medir ciertos parámetros del corazón. Entonces, volviendo a qué es la resonancia magnética, bueno, la resonancia magnética en realidad es este aparato. Los pacientes se refieren a él como un tubo en el que lo meten a uno y le hacen imágenes. Sin embargo, la mayoría de aparatos que tenemos en los hospitales se parecen a un tubo y hacen imágenes. Estos otros aparatos que vemos aquí, a la izquierda tenemos una tomografía computarizada y a la derecha un PET-CT. Son bastante parecidos en la forma, pero son completamente distintos en cómo se adquieren las imágenes diagnósticas. Y sobre todo en el uso de la energía que utilizan para hacerlas. En el caso de la tomografía computarizada, utiliza radiación ionizante de manera de rayos X, en donde se hacen una serie de imágenes del cuerpo humano, y eso permite, pues, la visualización de los órganos y tejidos dentro del cuerpo. Por el otro lado, el PET-CT, pues la parte del CT es igual a una tomografía computarizada, pero la parte del PET tiene unos detectores que detectan radiación que se le inyecta al paciente a partir de un radiofármaco, y este radiofármaco pues emite la radiación que luego forma la imagen. Entonces, la resonancia magnética es completamente distinta porque utiliza un imán. Es un campo magnético muy alto el que nos ayuda a generar las imágenes, y evidentemente es una tecnología inocua. Se puede repetir cuantas veces sea necesario y se pueden hacer cuantas resonancias sean necesarias. Eso sí, siempre hay que tener ciertas medidas de seguridad, porque el campo magnético pues es un campo magnético altamente intenso. De hecho, nunca vamos a estar expuestos a un campo magnético tan alto como cuando entramos a una resonancia magnética, por lo que para ciertos pacientes que tienen ciertos dispositivos como marcapasos, algunos tipos de implantes, pues no pueden entrar a hacerse una resonancia magnética. Entonces, ¿cómo se generan las imágenes por resonancia magnética? Ya dijimos que utilizaban un imán, pero ¿qué pasa con este imán? Entonces, imaginémonos que tenemos una molécula de hidrógeno, es decir, un átomo de hidrógeno, y el átomo de hidrógeno en realidad en su parte más básica es un protón. Y este protón tiene una característica que es un spin, y el protón tiene solo un spin, y esta característica intrínseca hace que cuando el átomo de hidrógeno está expuesto a un campo magnético, él empieza a precesar o a girar sobre su propio eje todo el rato y se alinea a la misma dirección del campo magnético. Nosotros en nuestro cuerpo pues vamos a tener muchísimos átomos de hidrógeno y están distribuidos de todas las formas y tienen una configuración y una distribución pues completamente distinta. Entonces, en el momento en que introducimos el cuerpo en un campo magnético, todos esos átomos de hidrógeno, el spin de esos átomos de hidrógeno se alinea
en la dirección del campo magnético que estamos aplicando. Algunos en el sentido paralelo y otros en el sentido antiparalelo. ¿De dónde vienen entonces estos átomos de hidrógeno? Pues estos átomos de hidrógeno en realidad están en nuestro cuerpo gracias a que nosotros estamos constituidos en un 60% de agua y el agua tiene la forma de H2O. Esto quiere decir que por cada átomo de oxígeno vamos a tener 2 átomos de hidrógeno y molecularmente estos hidrógenos pues aportan a la señal de resonancia magnética. Lo que pasa es que este 60% de agua no está distribuido equitativamente en todo nuestro cuerpo. El cerebro, por ejemplo, tiene un 73% de agua, los pulmones un 83% de agua y en la sangre tenemos casi el 95% de agua. Es gracias a eso que nosotros vamos entonces a poder ver diferencias en los tejidos que conforman nuestro cuerpo, debido a la cantidad de agua que tengan. Sin embargo, también existen otros componentes atómicos de nuestro cuerpo que facilitan hacer imágenes basadas en el hidrógeno. Por ejemplo, las azúcares simples y los carbohidratos tienen algunos átomos de hidrógeno, mientras que la grasa tiene muchísimos átomos de hidrógeno y básicamente la grasa y el agua son los principales elementos que nos ayudan a hacer imágenes por resonancia magnética. Entonces, bien, ya dijimos que teníamos átomos de hidrógeno, que estos átomos de hidrógeno se alinean cuando están expuestos a un campo magnético. Sin embargo, estudiar cada uno de estos átomos de hidrógeno no es algo factible. Nosotros lo que hacemos en realidad es estudiar una señal que generan estos átomos de hidrógeno cuando están alineados a nuestro campo magnético y lo solemos expresar como un vector. Ese vector igual gira o precesa y nosotros hablamos de este vector como la magnetización neta o la suma de todas las magnetizaciones que generan estos átomos de hidrógeno. Ese vector, entonces nosotros sabemos que va a girar o va a precesar a una frecuencia conocida que se conoce como la frecuencia de Larmor y esta frecuencia en realidad es una constante del átomo de hidrógeno dependiendo del campo magnético al que esté expuesto. Y esto se conoce y es físicamente. Ahora bien, este vector, entonces nosotros generalmente lo representamos en el eje Z o en un eje Z, en un eje de 3 dimensiones, X, Y, Z, en el eje Z, acompañado de un plano transversal X, Y. ¿Pero qué quiere decir esto de X, Y y Z? Para verlo de una manera más fácil, imaginémonos que agarramos a una persona y la metemos en la resonancia magnética. El Z va a representar el eje que va de los pies a la cabeza, el X va a representar lo que va de izquierda a derecha y el Y va a representar lo que va de atrás hacia adelante o de la espalda hacia el pecho. Y es así como entonces adquirimos imágenes de resonancia magnética basados en esta configuración. Por ejemplo, las imágenes axiales, que es como si hiciesen muchas rebanadas del cuerpo humano, son imágenes de los ejes X y Y. Las imágenes sagitales, las coronales, son imágenes como si hiciésemos rebanadas desde el frente hacia atrás y son imágenes en realidad creadas con los ejes X y Z. Y las imágenes sagitales, por último, son como si hiciésemos rebanadas en este sentido, Y y Z. Entonces, lo que pasa es que la señal de esos átomos de hidrógeno cuando están alineados en el eje Z es insuficiente para generar una imagen. Imaginémonos que cada uno de estos osos es un átomo de hidrógeno que están girando al ritmo de la música, que es el campo magnético. Sin embargo, estos osos van a continuar girando hasta que la música se apague o hasta que se quite la música. Pero si nosotros queremos que uno de esos osos se salga o se desalinee, tenemos que entonces recurrir a pulsos de radiofrecuencia generados por unos gradientes que conforman el equipo de resonancia magnética. ¿Qué son esos pulsos de radiofrecuencia? Pues entonces, nosotros tenemos nuestro vector de magnetización que está girando y aplicamos un pulso de radiofrecuencia. Eso lo que causa es que el vector de magnetización decaiga al plano transversal y se genere un vector respuesta o un V1 en el eje X. Una vez que nosotros hemos apagado este pulso de radiofrecuencia, ese vector de magnetización se recupera o recupera el equilibrio inicial y ya perdemos la respuesta en el eje X. Imaginémonos que nosotros estamos en un barco y que todos somos moléculas de hidrógeno. Si no vemos nada, pues todos estamos en nuestro equilibrio. Pero imaginémonos que de repente aparece un delfín. Entonces todos vamos a ir hacia ese lado a ver el delfín. El barco se va a inclinar hacia ese lado porque es donde todos estamos apoyando, pero en el momento que el delfín desaparezca volvemos a nuestra fase de equilibrio. Eso es el pulso de radiofrecuencia. Eso es básicamente lo que causa en los átomos de hidrógeno.
Una vez que el delfín ha desaparecido, entonces lo que se causa es la relajación, que es el movimiento del vector neto de magnetización otra vez a su fase de equilibrio originado en el eje Z, siendo un movimiento más o menos como el que vemos aquí en la animación. Entonces, ¿qué es esto de la relajación? La relajación entonces va a ser el tiempo que le tome a ese spin o a ese vector neto de magnetización volver otra vez al equilibrio, alinearse con el eje Z. El tiempo que le tome alinearse con el eje Z es conocido como la relajación longitudinal. Es el tiempo que tienen los tejidos en volver otra vez a representar la magnetización en el eje Z al 100%. Mientras que el tiempo que le tomen en el eje transverso, es decir, en el eje X y Y, se conoce como relajación transversa o T2, que viene de un máximo del 100% hasta que decaiga al 0% cuando ya esté alineado completamente con el eje Z. Este tiempo T1 y T2 va a ser muy importante más adelante para entender qué son los mapas de T1 y T2 en el corazón. Sin embargo, vamos a quedarnos con la idea de que es una propiedad intrínseca del tejido. Es decir, el tejido tiene un T1 o tiene un T2 y ese T1 y T2 va a depender de la composición del tejido. Entonces, por ejemplo, los líquidos en nuestro cuerpo se van a comportar con largos T1 y largos T2, es decir, le va a tomar mucho recuperar la magnetización en el eje transversal y en el eje longitudinal. Es como cuando vamos a un bar y pedimos una Coca-Cola y nos quedamos ahí tomando la Coca-Cola tranquilos y podemos pasar una hora, hora y media con la Coca-Cola hasta que se nos acabe. Sin embargo, la grasa, que es el otro gran tejido que tenemos en nuestro cuerpo, se va a comportar de manera distinta. La grasa es como cuando tenemos hambre y vamos y pedimos algo de comida rápida, una hamburguesa, unas papas, nos la comemos súper rápido y seguimos con nuestro camino. La grasa va a tener un T1 y un T2 muy corto. Estas diferencias en los tejidos son los que nos permiten luego ver diferencias en el contraste de las imágenes. Entonces, por ejemplo, el T1, que tiene un T1 largo, como lo dijimos, se vería más o menos como esta gráfica que está aquí en la relajación longitudinal y la grasa se vería como esta gráfica que está aquí. Curiosamente, el T1 se va a medir o se va a definir de un tejido cuando haya recuperado el 63% de la magnetización y ese es el valor que se le da a este tejido, T1 3000. Mientras que la grasa se va a medir igual al 63% de la magnetización, pero es mucho más corta, T1 de 200 milisegundos. La relajación transversa es completamente distinta, porque no va a depender de la relajación otra vez hacia el eje Z, sino va a depender de la relajación sola en el eje transverso, es decir, en el eje X y Y. Entonces aplicamos un pulso de radiofrecuencia, el vector neto de magnetización decae, pero él se empieza a relajar en el eje transverso, es decir, empieza a abrirse en el eje X y Y. Y aquí vamos a medirla cuando se haya cumplido el 37% de la magnetización. Entonces, el líquido que tiene un T2 largo se mide al 37% y va a tener, en este caso, 2000 milisegundos y en este caso 100 milisegundos. Cuando haya pasado todo el tiempo infinito, pues lo que vamos a ver es una relajación completa en el eje X y Y, por lo que los spines nos van a dar una señal más o menos como esta que se ve en la gráfica. Ya hemos explicado entonces el principio físico de la resonancia magnética. Hemos explicado que necesitamos un campo magnético, que a partir de un pulso de radiofrecuencia vamos a lograr una excitación. Ahora tenemos que medir esa excitación. Sin embargo, los detalles técnicos de esto no vamos a entrar. Utilizamos secuencias de lectura que, utilizando pulsos de radiofrecuencia en los gradientes X, Y y Z, vamos a ser capaces de medir ese vector respuesta de la excitación y vamos a ser capaces con ese vector respuesta generar una imagen. Esa imagen necesita un proceso de reconstrucción para verla como nosotros vemos las imágenes de resonancia magnética que muestran la anatomía del paciente de esta manera. Aquí vemos cómo se puede apreciar una diferencia de la sangre que está dentro del ventrículo, del miocardio, de los pulmones, de los músculos, de la grasa y de otras estructuras como el hígado y demás. Entonces, ¿cómo generamos ese contraste? ¿Cómo yo veo en una imagen de resonancia magnética algo que es negro y algo que es blanco? Pues eso va a depender de la densidad protónica, es decir, de la cantidad de protones que hay en ese tejido o átomos de hidrógeno y de los tiempos de relajación de ese tejido, es decir, de la composición y del tiempo que le toma a ese tejido volver a su estado habitual. Y esto lo vamos a hacer de dos formas.
variando la secuencia de lectura y los parámetros de adquisición, es decir, variando la secuencia de readout que yo esté utilizando, o aplicando módulos de preparación de magnetización donde yo modifico la magnetización de esos átomos de hidrógeno y hago una lectura después de esa modificación. Entonces vamos a explicar un poco qué es esto de secuencia de lectura, aplicación de módulos de preparación. Las secuencias de lectura base que utilizamos en resonancia magnética son dos: spin echo y gradient echo. El spin echo va a ser dependiente de la densidad protónica del T1 y del T2. Esto es como cuando hacemos una imagen y decimos está ponderada en T1 o está ponderada en T2. Y gradient echo, lo mismo, va a depender de la densidad protónica T1 y T2 star. Ahorita vamos a hablar de T2 star, pero T2 star es el que toma en cuenta las inhomogeneidades del campo. Y hay otra técnica, que esta se utiliza muchísimo en corazón, que es la steady state reprecession, en donde depende de una relación del T1 y el T2. Pero no vamos a entrar en más detalle en estas secuencias. Vamos a explicar un poco qué son los módulos de preparación. Por ejemplo, en una técnica de relajación donde queremos utilizar la recuperación de la inversión, lo que hacemos es utilizar el tiempo de inversión para determinar el contraste que va a tener la imagen. Esto suena un poco complicado. Espero explicarlo bien. Esto es la señal que nosotros tenemos en el eje Z. ¿Okay? Este es el vector neto de magnetización. Vamos a aplicar un pulso de 180 y vamos a invertir completamente ese vector de magnetización, por lo que ese vector va a decaer y la magnetización ahora va a ser negativa. En el momento que apagamos el pulso, ese vector o esa alineación, ese vector neto de magnetización se empieza a relajar hasta recuperar otra vez su fase de equilibrio. Entonces, en ese tiempo de relajación, yo hago una imagen y obtengo a partir de un readout una imagen que vamos a poder ver entonces el contraste. El tiempo desde que yo hago el pulso de radiofrecuencia hasta que hago la imagen se conoce como tiempo de inversión. Y variando esos tiempos de inversión, yo soy capaz entonces de generar distintos contrastes. ¿Por qué? Porque el tejido está compuesto por distintos tejidos que tienen distintos tiempos de relajación. Entonces, por ejemplo, un tejido que tiene un tiempo de relajación de 1000, lo voy a ver de un color, mientras que un tejido más lento lo voy a ver de otro color cuando yo hago la imagen en este momento. Si la hago un poquito más para acá o un poquito más para allá, pues voy a ver distintos colores. Veamos este ejemplo. Esto es una imagen con un TI de 2000 milisegundos. Si yo hago el tiempo de inversión mucho más corto, pues voy a ver cómo se me cancela la señal de la sangre y puedo ver mejor el miocardio. Pero si hago un TI más largo, voy a ver cómo la sangre se empieza a poner más gris y más blanca y el miocardio se mantiene gris. Es decir, le estoy dando una señal a la sangre diferente con solo variar el TI de la sangre. Estas son secuencias de relajación. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que adquirimos en resonancia magnética cardíaca regularmente? Antes de empezar con esto, vamos a explicar cómo se construyen entonces las secuencias de adquisición de la resonancia magnética cardíaca. Lo primero es lo del módulo de preparación que acabo de explicar, que esto va a ser opcional y no se utiliza en todos los casos. Luego viene una secuencia de lectura o un readout y luego viene una compensación por movimiento cardíaco y respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el corazón, en el momento en que nosotros hacemos la imagen cardíaca, no deja de latir en ningún momento y el paciente tampoco deja de respirar. Por lo que nuestras secuencias siempre tienen que venir acompañadas con alguna manera para controlar la fase cardíaca en la que estamos haciendo la imagen y para controlar también el movimiento respiratorio del paciente. Entonces, ya vimos cómo funcionaban los módulos de preparación de recuperación de la inversión. También hay módulos de recuperación de la saturación. Entonces, aplicamos módulos de preparación, aplicamos readouts como spin echo, gradient echo o balance steady state reprecession, y esto lo sincronizamos con nuestro ciclo cardíaco, que nos va a permitir gatillar las imágenes, y con la respiración del paciente. Vean que las imágenes de resonancia magnética cardíaca casi siempre se adquieren en la fase de diástole, entre las curvas R y R del electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esta es la fase donde el corazón está más quietecito y es donde entonces vamos a poder ver mejor las imágenes que generamos. Si hiciésemos una imagen aquí, pues nos quedaría una imagen borrosa, porque las imágenes no son instantáneas, les toma algún tiempo adquirirse. Por lo tanto, ese tiempo tiene que ser compensado con que el corazón esté lo suficientemente quieto para poder hacerse. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, en pacientes que tienen arritmias,
en donde el ciclo cardíaco no es tan regular y no se puede sincronizar tan fácilmente, o pacientes donde más bien tienen taquicardias y el ritmo cardíaco es sumamente corto, es decir, los RR se acortan muchísimo porque el paciente tiene un ritmo cardíaco muy rápido y no nos permite entonces meter bien las imágenes que queremos adquirir. Muy bien. En resonancia magnética, aparte de esta situación de que tenemos que sincronizar el ECG y demás, tenemos que planear nuestras imágenes de acuerdo a la anatomía del paciente. Generalmente en resonancia magnética las imágenes se adquieren en axial, coronal y sagital. Sin embargo, el corazón no tiene una disposición normal en ninguno de estos planos. Entonces, todas las imágenes cardíacas se tienen que adecuar a la anatomía del paciente. Si este es el corazón del paciente, el plano típico que nosotros hacemos es un eje corto, que es agarrar el corazón y partirlo por la mitad. Y es ahí donde vamos a hacer la imagen. Veríamos algo como esto que está aquí. Una parte muy importante que vamos a estudiar en el corazón siempre es el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo más grueso del miocardio y que aparte de eso es el que se va a encargar de expulsar la sangre del corazón y llevar sangre a todo nuestro cuerpo. Generalmente entonces los estudios se van a enfocar en esta parte. Lo que hacemos entonces es hacer imágenes cortando el corazón básicamente en el eje medio, uno apical y uno basal, y vemos o estudiamos el miocardio en esos tres cortes. Algunos estudios incluso hacemos cortes de todo el eje largo del corazón y hacemos 10, 11 cortes y con eso estudiamos toda la anatomía del corazón, que más o menos se puede ver como vemos aquí. Desde la apical vamos haciendo cortes y vamos viendo cómo el corazón se ve en cada uno de estos cortes. Ahora bien, ¿qué necesitamos para hacer una imagen por resonancia magnética cardíaca? Pues vamos a necesitar un equipo de resonancia magnética. Hay equipos de mucho campo magnético, hasta de 7 teslas. Hay equipos de 5, hay equipos de 3. Y el equipo convencional, que básicamente existe en todo lugar, es el de 1.5 teslas. Entonces, las imágenes de resonancia magnética cardíaca generalmente se hacen en un campo mayor a 1 tesla. El campo típico es 1.5 tesla, aunque también se pueden hacer en 3 tesla. Más allá de 3 tesla, aunque se creería que es mejor, es un poco complicado hacer imágenes cardíacas por las inhomogeneidades del campo que se generan sobre las secuencias que utilizamos. Aparte de eso, vamos a necesitar una bobina específica para imágenes cardíacas con múltiples coils. Esto ya sé que suena un poco extraño, pero es que a los pacientes se les coloca una especie de antena para poder medir esa señal que se genera gracias a las aplicaciones de los pulsos de radiofrecuencia, y esto tiene que ir lo más cercano al cuerpo posible y con la mayor cantidad de canales posible. Pues para corazón se coloca algo así en el pecho. Como el movimiento del corazón está ahí, tenemos que también colocar electrodos que sean compatibles con la resonancia magnética para ver el ritmo cardíaco. Y si queremos inyectar contraste, pues también vamos a requerir de un inyector que sea compatible con la resonancia para inyectar el contraste. Entonces, las imágenes típicas de corazón van a ser las anatómicas cine, en donde vamos a poder estudiar la función del corazón, vamos a ver cómo el corazón contrae. En estas imágenes hoy no vamos a hablar. Y después vamos a tener imágenes de perfusión, donde vamos a ver la entrada del medio de contraste para evaluar cuánta sangre está llegando al corazón, y imágenes de realce tardío para ver posibles lesiones en el corazón gracias a la captación de contraste en algunos tipos de lesiones. Vamos a concentrarnos entonces ahora en explicar estas dos. Sin embargo, existen también técnicas de relajación y susceptibilidad como los mapas de T1, T2 y T2 Star, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Y todas estas que están aquí son lo que se conocen como las técnicas paramétricas. Entonces, el first pass básicamente es el primer paso del contraste en el corazón. Lo que hacemos es inyectar un medio de contraste y vemos cómo ese medio de contraste va a llenar primero el ventrículo derecho, luego el ventrículo izquierdo y luego empieza a llenar lo que es el miocardio, relacionado con la perfusión que le está llegando al miocardio. Estas imágenes las vamos a hacer en 2 tiempos. Las vamos a hacer cuando el paciente está en reposo y también cuando el paciente está en un estrés. ¿Qué quiere decir estrés? Bueno, es como cuando a uno el cardiólogo le dice tiene que hacerse una prueba de estrés. Entonces uno va del cardiólogo y lo ponen a correr en una cinta, en una banda de correr, hasta que el corazón llegue a cierto nivel de estrés
y hacemos imágenes o le hacemos un electro y más. En resonancia magnética, pues no tenemos la posibilidad de poner a correr al paciente. Entonces, lo que hacemos antes de aplicar el medio de contraste es aplicar un fármaco vasodilatador como adenosina o regadenoson, que lo que va a hacer es acelerar el corazón como si estuviera estresado, y después inyectamos el contraste y valoramos entonces el corazón en estrés. ¿Qué es lo que pasa en esas imágenes? Pues bueno, cuando inyectamos el bolus del contraste, lo que vamos a ver es un aumento en el ventrículo derecho y un aumento en el ventrículo izquierdo, y esa diferencia, y después vemos cómo se empieza a marcar el miocardio. Con esas imágenes que se adquieren en el tiempo, o sea, adquirimos un montón de imágenes en la misma fase cardíaca en el tiempo, vamos entonces a poder estudiar cuantitativamente la perfusión y generar mapas como estos que tenemos aquí, en donde cada uno de estos píxeles o valores me va a hablar de la perfusión que tiene el miocardio en esa parte del corazón. Sin embargo, existen técnicas muchísimo más modernas que, aparte de generarme estos mapas para hacer una visualización de la perfusión, puedo cuantificar la perfusión y puedo dividirla en los segmentos en los que se estudia típicamente el corazón. Entonces, esta es la cuantificación del flujo en reposo, en estrés, la cuantificación en reposo, y luego la relación reposo-estrés me permite entonces a mí cuantificar la reactividad de perfusión miocárdica. Ahora bien, ¿por qué estudiamos entonces el reposo y el estrés? Bueno, al miocardio le va a llegar sangre a partir de las arterias coronarias, que son las arterias que llegan o que salen de la aorta y que son las que encargadas de irrigar al miocardio y darle sangre para que trabaje. Sin embargo, muchos pacientes en esas arterias pues tienen placas de ateroma o calcio que se van acumulando a lo largo del tiempo y que bloquean parcialmente esas arterias. Entonces, estos pacientes son el típico paciente que está cuando está en la casa, está viendo tele, no tiene ningún problema, pero cuando le decimos que baje a caminar o que suba unas gradas o que dé un paseo corto, pues el paciente empieza a sentir un dolor en el pecho, empieza a sentirse un poco más asfixiado, y eso es lo que se conoce como isquemia, cuando hay un desbalance en la carga metabólica que provoca una disminución, o sea, un aumento de la sangre que se requiere en el miocardio, pero esa sangre no está llegando. Y cuando esas placas de ateroma ya se rompen por completo, hay una obstrucción completa y el tejido miocárdico se queda sin sangre por un tiempo más prolongado, lo conocemos como un infarto. El tejido entonces al final se muere, se provoca una necrosis del tejido y entonces ese tejido se infarta y esto ya es irreversible. Entonces, estudiamos imágenes de perfusión en reposo y en estrés para detectar evidentemente isquemia e infartos. Entonces aquí es donde entra en juego el tema de la imagen de realce tardío. Cuando nosotros inyectamos el gadolinio en las imágenes de First Pass, lo que vemos es que el tejido normal hace su curva del aumento del contraste normal y después empieza a acumular y se lava en el tiempo porque el tejido es capaz de eliminar el gadolinio. Sin embargo, el tejido isquémico, vamos a ver que hay unas curvas menos marcadas que el tejido normal, pero el tejido infartado, que es esta curva roja que vemos aquí, no es capaz tanto de que el contraste llegue a esa parte del tejido porque en realidad no le está llegando sangre, pero en el tiempo el tejido es incapaz de eliminar el gadolinio, por lo que el gadolinio se queda ahí. Entonces vemos aquí como en la imagen de First Pass vemos en esta zona una disminución de la perfusión, es decir, hay un defecto de la perfusión, pero con el tiempo, a los 15 minutos de haber inyectado el contraste, vemos que el gadolinio se queda atrapado en esa parte del tejido debido a los cambios estructurales que provocó el infarto sobre el miocardio. Esto lo entendemos mejor si vemos un poco cómo funcionan las células del miocardio. Si las células son normales, pues las células están todas apegadas unas de las otras y hay un espacio intracelular intacto. La membrana está intacta, entonces el gadolinio entra, pero las células son capaces de eliminarlo y no se mantiene en el tiempo. Sin embargo, cuando hay un infarto agudo de miocardio o un infarto crónico de miocardio, es decir, cuando ya hay una ruptura de la membrana celular, hace que el gadolinio se quede ahí atrapado, e incluso cuando ya el miocardio es crónico y hay un cambio completo del tejido hacia una matriz de colágeno, pues se ve todavía más marcado ese realce del gadolinio en los infartos. Entonces, la perfusión miocárdica por resonancia magnética se va a convertir en el test generalizado para la detección de la enfermedad arterial coronaria en el futuro. Y esto no hay duda. Es una técnica poco invasiva, es una técnica evidentemente un poco más cara que las demás, pero que nos da un diagnóstico mucho más certero
de enfermedad isquémica y enfermedad coronaria. Las principales indicaciones, entonces, de hacer una resonancia magnética, evidentemente, es para estudiar el síndrome coronario agudo y los infartos. Sin embargo, existen otras miocardiopatías, como miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, fibrosis, que también se pueden estudiar gracias a la resonancia magnética. También enfermedad pericárdica, que es el saco que envuelve al corazón, la evaluación de masas cardíacas como tumores en el corazón o enfermedad cardíaca congénita, entre otras. Entonces, aquí entramos a la otra parte de la charla, que son las técnicas multiparamétricas, que son los mapas de T1, mapas de T2 y mapas de T2 stack. Vamos a empezar entonces con el mapa de T1 y el mapa de volumen extracelular. El mapa de T1 ya lo expliqué antes en cómo se adquiría, cuando expliqué cómo se hacían las imágenes con un pulso de inversión. Aquí vemos otra vez, se hace un pulso de inversión, se espera la recuperación, y en el momento en que se está recuperando la señal, vamos a hacer 3 imágenes, siempre en la misma fase del ciclo cardíaco. Vamos a esperar un tiempo de recuperación a que la sangre se recupere completamente, la vamos a volver a invertir, vamos a volver a hacer 3 imágenes, esperamos, volvemos a invertir y hacemos 5 imágenes. Esto se conoce como el MOLI o Modified Log Locker, que lo que hace es hacer 3 imágenes, esperar 3, digamos, en 3 picos del ciclo cardíaco, en 3 ondas R, hace 3 imágenes, espera 3 ondas R, hace 3 imágenes, espera 3 ondas R y hace 5 imágenes. ¿Para qué sirve esto? Pues resulta y sucede que en una sola respiración sostenida vamos entonces a obtener una gran serie de imágenes del corazón en la misma fase cardíaca con tiempos de inversión distintos que entonces nos van a permitir reconstruir una curva de inversión en cada uno de los píxeles de estas imágenes. De esta manera, la curva va a representar cuál es el tiempo de inversión de ese tejido y podemos reconstruir un mapa de T1 donde cada uno de los valores del píxel, es decir, el valor cuantitativo del píxel, refleja el valor de T1. ¿Para qué sirve este T1? Bueno, este T1 vamos a ver que va a variar o va a subir o va a bajar, por ejemplo, dependiendo si en el tejido hay grasa. Algunos infartos, después de que se han infartado completamente, se convierten en grasa, y también la acumulación de agua y demás puede verse reflejado como un aumento del valor de T1. ¿Qué es lo que pasa con este T1? Pues que no es específico. No es como que yo vaya y mida que el T1 de cierta parte del corazón me da 400, 500, 1000, 1100 y yo pueda decidir cuál enfermedad es la que tiene el paciente. Sin embargo, el poder cuantificar ciertas partes del corazón y poder decir que el T1 está alterado me es una indicación de que hay algún problema en el corazón de ese paciente. El volumen extracelular es una forma de calcular el espacio que existe entre las células del miocardio y se basa en una fórmula en donde yo tengo el hematocrito o conozco el hematocrito, que es la cantidad de células rojas que hay en la sangre, y lo multiplico por el T1 del miocardio post-contraste menos el T1 del miocardio pre-contraste entre el T1 de la sangre post-contraste y el T1 de la sangre pre-contraste. Entonces, necesito un mapa de T1 nativo, es decir, sin contraste, y un mapa de T1 post-contraste, y aplicando la fórmula puedo generar entonces píxel a píxel un mapa del volumen extracelular. Este mapa del volumen extracelular entonces me va a hablar a mí del espacio que existe entre los miocitos y otras células y la sangre que está en esta parte del miocardio, exactamente el espacio endomiecial y el plasma. ¿Para qué sirve entonces esto del T1 y T1 post-contraste y el mapa extracelular? Pues imaginemos que tenemos un paciente que tiene un infarto en esta zona de aquí, vemos que el T1 está alto, pero no sabemos por qué está alto. Entonces, a este paciente, cuando le hacemos el mapa post-contraste, vemos que está marcado claramente esta zona como que hay un defecto, y al hacer el mapa de volumen extracelular nos damos cuenta que el volumen extracelular en esta parte está aumentado. Eso quiere decir que ese tejido, ya las células no están tan intactas como estaban, las células pues se han separado un poquito, hay mayor espacio en ese tejido, se ha acumulado el medio de contraste y eso entonces nos refleja pues un infarto y ya sabemos que es que este T1 aquí esté aumentado con respecto al T1 normal de otra parte del corazón. Entonces ya hemos visto 2 técnicas, T1 y volumen extracelular. Entonces el T1 va a disminuir cuando hay hierro, cuando hay gadolinio obviamente, porque ese es el efecto que causa el contraste, disminuir el T1, pero va a disminuir cuando hay hierro o cuando hay lípidos.
Mientras que cuando hay edema o hay agua en el tejido, como en la miocarditis, o cuando hay fibrosis con los infartos, o amiloidosis, pues va a aumentar y nos va a hablar pues, de cambios en el miocardio, en donde vamos a poder entonces diagnosticar este tipo de enfermedades. Y el volumen extracelular en el corazón de atleta, que es un volumen pues hipertrófico, en donde todos los miocitos están muy compactos, vamos a ver una disminución del volumen extracelular, pero vamos a verlo incrementado en fibrosis, en infartos, en edema y en infiltraciones, por ejemplo, en amiloidosis. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, si nosotros venimos y sacamos de aquí un corte tisular de esta parte del miocardio, veremos que hay unos vasos donde llega el gadolinio y este gadolinio se empieza a distribuir en los miocitos y se empieza a acumular en esas partes del espacio extracelular. Entonces eso obviamente es lo que nosotros nos permite estimar cuál es el espacio que existe a partir de las diferencias que causa el gadolinio aquí acumulado en los mapas de T1. Ahora vamos a hablar de los mapas de T2. Los mapas de T2 entonces hacemos básicamente lo mismo, adquirimos ciertas imágenes con un pulso de preparación en T2, variando los tiempos de inversión y creamos una curva que luego ajustamos píxel a píxel para generar un mapa de T2. ¿Para qué son útiles los mapas de T2? Bueno, los mapas de T2 nos van a ser útiles cuando hay edema. Resulta que en una fase de equilibrio, si nosotros vemos los cardiomiocitos, tienen moléculas de agua atrapadas por las proteínas que están dentro de las células. Pero cuando hay una disminución del flujo de sangre o hay una disminución del oxígeno, es decir, tenemos una lesión isquémica del miocardio en fase temprana, lo que pasa es que esa agua se desacopla, empieza a entrar agua a las células y esas células empiezan a acumular agua, lo que se conoce como un edema intracelular. Cuando la membrana plasmática de esa célula se rompe, se empieza a liberar el agua y se empieza a acumular agua en la zona intersticial y se provoca el edema intersticial. Entonces, cuando hay acumulación de agua, vamos a ver que el T2 empieza a subir. Este sería el esquema de cómo se haría un protocolo de resonancia magnética utilizando estas técnicas. Primero se hace el T1 y T2 en reposo, T1 y T2 en estrés. Esto no es clínico, pero se está investigando. Se inyecta la adenosina para provocar el estrés. Una vez hemos pasado las técnicas de T1 y T2, inyectamos el medio de contraste para hacer los mapas de perfusión en estrés. A los 10 minutos, parando la adenosina y el contraste, hacemos los mapas de perfusión en reposo. Volvemos a inyectar contraste y esperamos 10 minutos para hacer los mapas de T1 y hacemos las imágenes de real Z-Review. Posteriormente vamos a pasar a una técnica de susceptibilidad magnética, donde las imágenes se adquieren midiendo pues, el T2 star. Es decir, no vamos a medir el T2 directamente, sino vamos a medir el T2 afectado por las inmunogenidades del campo. Y esto va a ser útil en el caso de que queramos medir la cantidad de hierro que está en el miocardio. Aquí hacemos lo mismo que hacemos en T2, solo que adquirimos una gran cantidad de imágenes más para poder ajustar mejor la curva, sobre todo con Ts más largos, y reconstruimos un mapa del T2 star como este que está aquí, que nos va a permitir entonces medir depósitos de hierro en el miocardio, que van a ser muy importantes para pacientes que tienen ciertos tipos de anemia o pacientes con diabetes que acumulan hierro sérico y que ese hierro al final se acumula en el corazón. Estas técnicas T1, T2, T2 star y volumen extracelular pues ya aparecen en guías clínicas como recomendadas, ya se conoce muy bien cuál es el esquema en que deberían de hacerse y ya se conoce muy bien también cuáles son sus resultados. Por ejemplo, la miocarditis va a subir el T1, va a subir el volumen extracelular y va a subir el T2. En amiloidosis vamos a tener T1s y volúmenes extracelulares altos, mientras que en depósitos de hierro vamos a tener T1s, T2 y T2 star bajos. En enfermedad de Fabry vamos a tener T1 bajos y sin cambios en el volumen extracelular, mientras que en la fibrosis no vamos a tener cambios en T1s, pero vamos a tener valores de volumen extracelular mucho más altos. Y así constantemente vamos comparando los resultados que tenemos una imagen con el contexto clínico y podemos entonces generar un diagnóstico a partir de estas técnicas. Lo que pasa es que estas técnicas, por ejemplo, el volumen extracelular y los mapas post-contraste se basan en el uso de medios de contraste. Y los medios de contraste no son del todo buenos. Se ha visto que hay un tipo de medios de contraste que causa esta enfermedad, que es la fibrosis sistema nefrogénica, que es que se empieza a acumular el gadolinio porque se producen precipitados y se empiezan a acumular en los pulmones y en el hígado y en el vaso. Y obviamente esto pues, al final es un problema para los pacientes, pero también pacientes con daño renal y pacientes con otras afecciones pues no pueden eliminar del todo
el gadolinio una vez les es inyectado. También hay efectos medioambientales del uso de gadolinio. Ya se ha visto la acumulación de gadolinio en plantas de tratamiento de aguas residuales, porque se ve que en ciudades que tienen pues, centros de resonancia magnética importantes donde se inyectan, se utiliza gadolinio como medio de contraste, pues este gadolinio al final se desecha por la orina y se empieza a acumular entonces en el agua que consumimos y está provocando problemas en la forma en que estamos limpiando el agua para eliminar este gadolinio para el consumo humano. Entonces, ¿se podría valorar realmente el miocardio sin utilizar medios de contraste? Pues la respuesta es que tal vez sí. Veamos que de todas estas imágenes que tenemos aquí, pues solo estas 3 de aquí hacemos con contraste. Es cierto que el aporte que hace el contraste es muy importante porque me permite a mí medir la perfusión y hacer el realce tardío, pero si nosotros las eliminásemos, todavía nos queda una forma de medir la perfusión, que es el Active Spin Labeling, y que es la técnica en la que yo baso mi investigación actualmente. El Active Spin Labeling lo que permite es hacer imágenes de perfusión sin la utilización de medio de contraste basados en la inversión magnética de la sangre. Entonces, en el caso del miocardio, utilizamos una técnica que se llama Fair Puzzle, que lo que hace es invertir en un corte selecto toda la sangre que se encuentra en ese corte y espera un momento y después hace una imagen. Mientras que hace otra selección que se llama non-selective, que invierte toda la sangre del corazón. ¿Qué es lo que pasa en esta de aquí arriba? Pues si nosotros invertimos toda la sangre que está aquí, esa sangre se invierte, es decir, se cambia el eje de magnetización y esperando un tiempo de inversión, vamos a ver la entrada de la sangre que estaba en otra parte del corazón hacia este plano de imagen. Entonces, si hacemos una imagen aquí, vamos a ver cómo hay una suma de la sangre que estaba invertida y la sangre que no estaba invertida. Mientras que en esta parte que estamos invirtiendo toda la sangre, vamos a obtener una imagen igual después de un tiempo de inversión. ¿Por qué? Porque la sangre invertida se está moviendo constantemente. Si yo hago la resta de estas 2 imágenes, pues me quedo con una imagen sustracción en donde solo voy a apreciar entonces la sangre que está invertida, y esa sangre que está invertida es proporcional a la perfusión. Entonces, viéndolo de otra manera, hago una imagen control con la sangre invertida, hago una imagen label con la sangre no invertida, una imagen control con la sangre no invertida, una imagen control con la sangre invertida, y la resta de estas 2 me genera una imagen que es proporcional a la perfusión. Y gracias a un modelo matemático, yo puedo generar entonces una imagen en donde cada uno de los píxeles me representa a mí la sangre en mililitros por gramo por minuto. Esta técnica ya se ha estudiado en varios centros. En nuestro centro, pues, estamos estudiándola actualmente. Ya se ha comprobado la técnica en pacientes con ciertas patologías como isquemias y infartos, infartos, sí. Y también se ha probado y se han mejorado las técnicas en pacientes y controles sanos. Y ahora estamos estudiándola en pacientes para valorar si es realmente útil para hacer estudios sin medio de contraste. Por otro lado, sin embargo, siguen existiendo todavía muchos obstáculos en la resonancia cardíaca, en la resonancia magnética cardíaca multiparamétrica. Esto es porque, a pesar de que es una técnica altamente recomendada para el diagnóstico de múltiples enfermedades cardíacas, no es accesible a una gran parte de la población. Lastimosamente, por ejemplo, en Costa Rica no hay tantas resonancias magnéticas como se quisiera. El sector público tiene solamente 2 resonancias magnéticas y ninguna de estas hace estudios cardíacos. Ya se está la compra de un equipo, pero un equipo para todo el país creo que sigue siendo bastante insuficiente, tomando en cuenta que una resonancia magnética cardíaca tarda aproximadamente 1 hora, es el tiempo que está el paciente dentro del equipo. Imagínense que una jornada normal pues no se podrían hacer más de 8 resonancias magnéticas por día. Y eso tomando en cuenta que hay que hacer toda la otra cantidad de estudios que se hacen en resonancia magnética, cerebros, abdomen, próstatas, mamas y demás. Evidentemente es una técnica compleja, entonces también se requiere todavía de la formación de más profesionales que sean capaces de hacer estos estudios. Existe una gran variedad de secuencias y parámetros que se pueden utilizar y que debemos de poner a disposición de los pacientes para hacer sus diagnósticos. Evidentemente hace falta todavía la estandarización y validación de algunas técnicas, sobre todo las cuantitativas que enseñé el día de hoy, y en el futuro pues parece ser que vamos hacia la reducción del tiempo de examinación para hacer más costo efectiva este estudio. Entonces, ¿cuál es el futuro
de la imagen cardíaca? Pues ya hay varios grupos que están trabajando en mejorar la adquisición, la reconstrucción, el análisis, corrección del movimiento y el diagnóstico. Hay grupos que están trabajando en técnicas que a partir de una sola adquisición se puedan reconstruir múltiples mapas y esto reduciría dramáticamente los tiempos de adquisición. Y hay otros grupos que trabajan en el uso de inteligencia artificial para generar imágenes como las con contraste, pero sin la utilización de contraste. Entonces, parece ser que en nuestra línea del tiempo, el futuro vislumbra el uso de inteligencia artificial para mejorar las imágenes cardíacas y evidentemente la eliminación del uso de medios de contraste con gadolinio. Y con esto yo llego al final de la charla, agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación por el apoyo a la investigación que hacemos aquí en la Universidad de Navarra, a la Fundación Carolina de la Universidad de Costa Rica por el apoyo a mi beca de doctorado y evidentemente al Departamento de Radiología de la Clínica Universidad de Navarra y a la Academia Nacional de Ciencias por el espacio. Muchísimas gracias por darnos esta tarde esta charla tan importante y tan interesante que nos has dado hoy. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas o comentarios, tanto para el Zoom como por el Facebook Live. Si alguno tiene una pregunta, la puede escribir por el chat. Bueno, pareciera que todo quedó muy claro, no tenemos consultas por el momento. De verdad, Muy bien. muchísimas gracias por tomarse el tiempo para compartir esta tarde y darnos esta información de verdad tan importante. Hay una pregunta, me La parece, ahí verdad. me saltó. Gracias por la presentación, Sergio. Le dice Alex Alfaro. Saludos. Una posible pregunta. En su experiencia, ¿cómo se podría optimizar un estudio de respiración libre para lograr realizarlo de manera multiparamétrica? Bueno, un saludo, Alex, igualmente. En realidad sí, el tema de la respiración es un problema en los estudios cardíacos porque los pacientes pues tienen que aguantar la respiración para hacer las imágenes a veces mucho tiempo. Por ejemplo, en los cines, dependiendo del ritmo cardíaco, si el paciente tiene un ritmo cardíaco muy lento, a veces la adquisición se hace muy larga. Los mapas de T1 y T2 pues también habría que hacerlos con respiración sostenida. Ya existen algunas técnicas que están estudiándose para implementar una respiración libre con la utilización de algunos marcadores, por ejemplo, hacer una imagen paralela en el diafragma que controle cuál es el movimiento de la respiración y entonces sincronizar también la respiración a la adquisición de las imágenes es una de las técnicas. O algunos, bueno, en el caso de nuestro hospital, nosotros siempre usamos la banda esta de respiración neumática para controlar las respiraciones del paciente y ver realmente que el paciente esté cumpliendo con la respiración libre. Y muchas veces cuando vemos que no cumple, pues les hacemos una pausa, que descansen un ratito y luego volvemos a hacer las imágenes. Entonces, es un reto, yo creo que todavía está pendiente de hacer. O sea, la idea es no solo reducir el tiempo, sino también que el paciente se sienta cómodo dentro de la resonancia y pues evidentemente esto hay que todavía trabajarlo. Tenemos otra de Andrés Rocha, dice, ¿el realce tardío con ASL sería posible? Lastimosamente no, porque el realce tardío se basa en que el gadolinio se acumule en ciertas partes del miocardio. Y realmente en ASL pues no utilizamos gadolinio, entonces no veríamos la acumulación del ASL. Sin embargo, el realce tardío, a partir de los mapas de T1, que fue una de las últimas diapositivas que enseñé, utilizando inteligencia artificial, parece ser que es bastante prometedor. Básicamente se adquieren imágenes de T1 y a partir de los cambios que se ven en estas imágenes de T1, pues se está generando esta imagen de realce virtual, por así decirlo, por lo que al final, pues los cambios que vemos en el T1 en los infartos son los que nos estarían diciendo dónde está realmente la zona de infarto y pues parece ser que son una técnica prometedora para ver dónde están entonces los infartos. Para niños y pacientes que no colaboran, ¿cuál es la mejor recomendación? Nos preguntan por ahí. Bueno, en realidad las técnicas multiparamétricas rara vez se hacen en niños. Es cierto que en resonancia magnética, pues cuando hay que hacer un estudio en niños, lo que hacemos es sedarlo. En el caso de nuestro hospital, pues
no hay otra opción más que llamar a un anestesiólogo que nos acompañe en el estudio. El paciente se seda completamente y se hace la resonancia magnética. En el caso de adultos, pues como les decía, el estudio cardíaco pues requiere mucha colaboración por parte del paciente. Es un estudio muy largo, que aparte de eso requiere que el paciente esté constantemente tomando aire, no respirando, haciendo X o Y cosa dentro de la resonancia, y entonces, evidentemente, en pacientes adultos que no colaboran, pues el estudio es un poco difícil de hacer. En esos casos se opta por hacer otro estudio que no sea resonancia magnética, se opta por un PET de perfusión miocárdica, o se opta por un estudio con TAC o por una angiografía completamente invasiva, pero al final, pues esa es la recomendación que hacemos. Hemos tenido pacientes que igual dentro de la resonancia por claustrofobia o por otras situaciones se agobian, no pueden completar el estudio y hemos tenido entonces que optar más bien por otra modalidad diagnóstica para poder hacer el estudio. Esteban Zamora dice, saludos Sergio, excelente presentación. ¿Nos puede compartir más sobre su experiencia en la investigación con ASL? Gracias. En realidad, bueno, el ASL es una técnica que utilizamos en nuestro laboratorio. Yo creo que nuestro laboratorio es pionero en el uso de esta técnica. Ya esta técnica está muy validada, por ejemplo, en estudios de perfusión del cerebro. Ya se utiliza muchísimo para hacer estudios de perfusión en el cerebro y ya pues se ha reconocido, hay hasta un consenso de cómo se hacen estas imágenes y se usan en el campo clínico. Sin embargo, se ha preferido por ir moviendo la técnica hacia otros órganos para también pues, tener las bondades de esta técnica que no utiliza el contraste para medir la perfusión. Entonces, en nuestro laboratorio hemos desarrollado técnicas para el riñón. Hemos visto que en el riñón es súper útil, primero porque somos capaces de medir la perfusión del riñón y aparte de esto por la importancia que tiene medir la perfusión sin la utilización de medios de contraste en pacientes a los que no se les puede inyectar contraste. A los pacientes diabéticos, a los pacientes con daño renal, a los pacientes con trasplantes, pues el riñón está en un estado tan, digamos, comprometido que no se les puede inyectar contraste porque puede más bien ser peor el diagnóstico que pues lo que queríamos diagnosticar. Entonces, a estos pacientes pues hemos visto que el ASL les funciona muy bien, somos capaces de medir la perfusión. Hemos intentado entonces a usar esta técnica en otros órganos. Nos estamos moviendo ahora hacia el corazón, que es en lo que baso actualmente mi investigación, en ver cómo podemos hacer imágenes en el corazón utilizando ASL. Sin embargo, existen todavía muchos retos. ¿Por qué? El cerebro no se mueve y los riñones no se mueven, mientras que el corazón siempre se está moviendo. Entonces, si hacer imágenes de una estructura que siempre se esté moviendo requiere pues de una planificación exagerada de la técnica en donde nosotros estemos haciendo las imágenes lo más cortas posibles, pero sin sacrificar la señal a ruido, sin sacrificar la resolución, sin sacrificar la información que estamos obteniendo y evidentemente esto al final pues se nos vuelve como un problema. Esperemos que los resultados sean óptimos. Ya hemos hecho bastantes resonancias con una muy buena reproducibilidad en pacientes sanos y en controles sanos. Y ahora nos estamos moviendo a hacer estudios en pacientes pues para valorar si la técnica en realidad nos permite detectar estos problemas de perfusión como isquemia e infartos en el corazón. Bueno, parece que ya no, ahora sí, ya no tenemos más consultas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, especialmente, bueno, a nuestro expositor de hoy y a las personas que están conectadas, ya sea por el Zoom y por el Facebook Live. Que tengan todos una muy linda tarde. Buenas Gracias. tardes, hasta luego.